Muy buenas. El día de hoy, en forma de resumen lo más breve posible, todas las huelgas de actores de Hollywood, desde la de 1954 hasta la actual, y recapitulamos sus razones de ser, así como las afecciones que tuvo en la industria. Así que bienvenidos sean, hoy les presento todas las huelgas de actores de Hollywood. Para iniciar nuestra línea en el tiempo nos remontamos al año de 1952, donde oficialmente detona la primera huelga de actores de Hollywood. Pero para esto tenemos que observar un poco el contexto que rodea la situación. Para ser más específicos, la televisión. Estamos hablando de un aparato novedoso, el cual representó el sueño para algunos y un largo sistema de regulaciones legales para otros. Para el año de 1952, donde se desata esta primera huelga, puesto que el exponencial crecimiento que la televisión tenía provocó que las compañías crearan comerciales a diestra y siniestra. Por esto mismo ocurrió una sobreexplotación hacia los actores, que juntado a las terribles condiciones con las que se trabajaba, iniciaron una disconformidad entre el gremio, iniciando el 1 de diciembre la oficialmente reconocida primera huelga de actores, la cual duró hasta febrero del siguiente año, culminando con la AMPTP, que era la Alianza de Productores de Cine para Televisión, aceptando una mayor seguridad a los actores en filmaciones de comerciales. Como mencioné anteriormente, la televisión se convirtió en una mina de oro para muchas empresas. Solo por dar un ejemplo, en un rango de tiempo de 10 años, o sea 1950 a 1960, la televisión pasó de consumirse en menos de 20% de las casas estadounidenses a estar en prácticamente todas. Una vez dado este contexto, vamos al 16 de enero de 1960, cuando el Sindicato de Escritores de América, o por sus siglas en inglés, WGA, empezó una huelga en contra de la Alianza de Productores de Cine para Televisión, en cual, entre las diferentes cosas, solicitan un pago residual, y guarden muy bien esta palabra porque se suele repetir. Pero antes de que pregunten, un pago residual se refiere a la pequeña compensación que la gente involucrada en un filme o serie recibe por cada uno de estos donde se ve involucrada. Aun de que este tema había sido previamente hablado entre el SAC y el AMPTP, el contrato acordado no se renovó. Esta huelga duró 42 días y se logró llegar a un acuerdo, en donde se logró hacer que paguen residuos integrantes de producciones posteriores a 1960, además de darse un pago al SAC de $2.67 millones, que ayudó a crear un sistema de pensiones y bienestar a sus actores. Cabe recalcar que la primera oferta era de darse un pago residual a películas pasadas de 1948, pero como verán, esto casi nunca se llega al trato inicial. Tal y como si se tratara de un déjà vu, el 19 de diciembre de 1978 inicia una nueva huelga de parte del SAG, pero esta vez no estarían solos, sino que tendrían el acompañamiento del AFTRA, que es la Asociación Federal Estadounidense de Radio y Artistas de Televisión. Y esta vez el enemigo a vencer sería la Asociación Nacional de Anunciantes, por sus siglas en inglés ANA, y la Asociación Americana de Agencias de Publicidad, o AAA por sus siglas en inglés. Aunque el trato que habían acordado en 1953 era satisfactorio, para el año de 1978 este acuerdo expiraba, y había que renovarse. Pero los tiempos cambian, y la expansión constante de la televisión, así como la llegada de la televisión a color, un sistema de pagos que quedaba ambiguo, y las ganas de las compañías publicitarias por cambiar algunas cosas que le parecían injusto del trato original, orilló a que finalmente no se encontrara una balanza entre ambas partes. De esta manera iniciando la huelga, que duró 52 días. Para entender lo importante que esta huelga significó para los actores, según una nota del New York Times, los anuncios publicitarios valen para los actores $110 millones al año, según un portavoz del gremio, y representa más del 50% de sus ingresos totales. Al final las agencias cedieron, otorgando nuevamente mejores tarifas y regalías, junto a una seguridad laboral aún mejor.
Sin duda alguna los 80 fue una época llena de avances tecnológicos, tanto en la música como en la forma en la que las familias americanas consumían el entretenimiento, puesto que la televisión era un medio constante de cambios y modernización. Y de esta manera es como aquel invento creado en 1956 llamado videograbadora empieza un auge jamás visto. Este impulsado por empresas de venta de VHS como Blockbuster, que por cierto le tengo un video completo dedicado a esta empresa. Y como cualquier buen éxito comercial, siempre hay empresas que buscan beneficiarse de eso, y gremios de actores que les pondrán un alto. Así es, hablamos de la huelga de actores ocurrida el 21 de julio de 1980, cuando el SAG inició lo que sería la huelga más larga hasta entonces, donde se requería que a los actores se les diera una remuneración por la cantidad de videocasetes que vendieran haciendo pleno uso de su imagen. Y además de todo eso solicitaban 40% extra de sueldo mínimo para los actores. Sin embargo, la ya conocida enemiga del SAG y el AFTRA, AMPTP, no logró llegar a un acuerdo satisfactorio con el SAG, lo que provocó el inicio de la huelga. Sin duda alguna, esta huelga representó para Hollywood un problema gigantesco, y el no encontrar un resultado satisfactorio orilló a que el tiempo que nos quedamos sin actores fuera cada vez mayor. Este tiempo provocó que ambas partes empezaran a ceder un poco terreno con tal de encontrar un punto de equilibrio. Si bien no lograron llegar a lo que se planeaba en el acuerdo original, sí se logró dar un avance satisfactorio, con el AMPTP dando un 32.5% más del ingreso del sueldo mínimo de los actores, así como una mejora en las tarifas, cosa que repercute de manera positiva en el salario de los actores. Aunque se haya llegado a un acuerdo bastante satisfactorio, el coste que tuvo este fue inmenso, puesto que durante el último mes de huelga, según Billboard, se encontraban pérdidas en la industria cinematográfica de $40 millones por semana, que serían casi $160 millones en la actualidad. Bueno, lo que acabo de narrar sin duda alguna es la huelga más larga de actores, y aclaro, de actores, porque por lo que veo la huelga de guionistas suelen durar mucho más. Pues ahora nos remontamos a lo oficial, y dudo que alguna vez le quiten ese puesto, la huelga más corta de actores en Hollywood. Este tenía su fundamento en aspectos similares a lo de la huelga de los 80, donde se buscaban residuales de cosas como los videocasetes, así como mejores regalías y ambiente laboral. Pero esta vez la AMPTP decidió llegar a un acuerdo rápido, donde ambas partes estuvieron de acuerdo, siendo la duración total de esta huelga solamente 14 horas. Finalmente volvemos a la actualidad, donde las malvadas empresas vuelven a atacar, y ahora con un tema muy sensible para el arte en general. Estamos hablando de la inteligencia artificial, donde los guionistas buscan evitar herramientas de este estilo para la creación de guiones, y no solamente por ser inhumano, sino que las IA son entrenadas directamente por cosas escritas por el humano, lo que juega indirectamente como copyright. Y en el caso de los actores, evitan el ser digitalizados para posteriormente ser usados sin su consentimiento. Si lo vemos por encima, encontramos que efectivamente es una injusticia. Sin embargo, debemos entender que estas acciones no son para afectar a los creativos, sino que las empresas buscarán siempre salir a flote y aprovechar al máximo las oportunidades. Así hicieron en 1952, cuando la TV nació, y lo seguirán haciendo mientras el capitalismo siga siendo capitalismo.